puntos clave de las cefaleas. Aquí vamos a ver principalmente tres cefaleas y sobre todo dos en las que vamos a hacer el diferencial diagnóstico. Entonces vamos a ver la cefalea tensional migrañosa y la cefalea en racimos o de Orton. Entonces vamos a empezar con la diferenciación entre la cefalea tensional y la migrañosa. Tenemos primero que saber que la tensional va a ser mucho más frecuente que la migrañosa. De hecho, la tensional se asocia con el 50% de las cefaleas y la migrañosa o la migraña se va a asociar con únicamente el 10% del total de cefaleas. La migraña, lo que sí hay que saber es que va a ser más grave y va a ser más frecuente en mujeres jóvenes, ¿no? Entonces aquí podemos hacer la asociación con otros trastornos de neuro, ¿no? La miastenia gravis es más frecuente en mujeres jóvenes y también la esclerosis múltiple va a ser más frecuente en las mujeres jóvenes, ¿no? Así como también la migraña. Las causas aquí en caso de la tensional va a estar relacionada justo como lo dice su nombre, ¿no? Con tensión, con ansiedad. Y en el caso de la migraña va a ser, como nos dice el doctor García, con cosas rojas, ¿no? Y estrógenos, cosas rojas y estrógenos. Entonces, cosas rojas como el vino, la menstruación o la falta de sueño, ¿no? Que la falta de sueño hace que te pongas rojo, ¿no? O los ojos rojos. Entonces, esas van a ser las asociaciones que hacemos o las razones a las que se asocian estas cefaleas. Y la clínica aquí es lo más importante, ¿no? Porque aquí es justo donde vamos a hacer la diferenciación. Entonces, en el caso de la tensional va a ser como un gorro, ¿no? Como si tuviera un gorro, un casco muy apretado, ¿no? Entonces va a ser bilateral, va a ser holocraneana, va a ser opresiva porque es un gorro que oprime, acuérdense. Va a ser leve y moderada, ¿no? ¿Qué dolor tan fuerte nos puede causar un gorro de tela que aprieta mucho? Y bueno, no se va a asociar, bueno, eso lo vamos a ver en el otro. Entonces, en el caso de la migraña, va a ser unilateral, no como un gorro, va a ser pulsátil y va a ser severa, ¿no? Y en este caso sí se va a asociar a náusea y fotofobia, como dijimos, va a ser pulsátil y es incapacitante, ¿no? Por el mismo dolor tan severo. Entonces, en la clínica aquí es donde vamos a hacer nosotros la diferenciación. El diagnóstico va a ser clínico en el caso de la tensional y en el caso de la migraña podemos hacer test, ¿no? Tenemos el test de ID Migraine Test, tenemos el test HIT6 que como que mide el impacto de la cefalea y el test MIDAS que mide los días de incapacidad que necesita ese paciente. Ahora sí, esto ya es totalmente distinto, tenemos clasificaciones de una y de otra. Vamos primero a las clasificaciones de nuestra cefalea tensional, que nos lo divide en crónica y en episódica dependiendo de si tiene más o menos de 15 días. Más de 15 días, crónica, menos de 15 días, episódica. Y si es episódica, la podemos dividir en frecuente e infrecuente, dependiendo de si tiene más o menos de 10 veces esta cefalea, ¿no? La ha tenido más o menos de 10 veces. Entonces, menos de 10 veces va a ser infrecuente, más de 10 veces va a ser frecuente. Y también tenemos, pues, por ejemplo, una cefalea tensional esporádica, ¿no? Una cefalea tensional de un solo evento, ¿no? Donde no entraría en ninguna de estas clasificaciones. Entonces, bueno, ahora sí, pasamos al tratamiento. Entonces, como primera línea en la guía de práctica clínica nos refiere el ibuprofeno y en el caso de una episódica, es decir, que ya es como un poco más avanzada, que ya tiene, pues está en esta parte de aquí, ya tenemos que considerar la segunda línea, ¿no? O como la combinación de ácido acetilsalicílico, de la clásica aspirina para el dolor de cabeza, paracetamol y cafeína. Y bueno, como tercera línea de tratamiento tenemos la amitriptilina, que la amitriptilina va a ser también el tratamiento de primera línea, de la crónica y también de la frecuente severa, ¿no? La frecuente que tenga dolor severo, esta que tenga más de 10 veces por menos de 15 días y que sean dolores severos, lo vamos a tratar como si fuera una crónica. Entonces lo vamos a tratar con amitriptilina. Importante saber que los fármacos se tienen que dar en menos de 6 dosis de estos fármacos al mes. Y en caso de que necesitemos hacer o dar el tratamiento intramuscular, vamos a darlo o vamos a dar a este paciente metoclopramida con difenidramina. Pasamos ahora a la clasificación de la migraña, donde tenemos la crónica, la tenemos con aura y sin aura. Entonces, crónica únicamente es 15 ataques al mes por 3 meses. Eso es crónica. Y aquí con aura y sin aura. Sin aura obviamente es que no tenga ningún síntoma antes de tener este dolor de cabeza. Y con aura es que tenga síntomas como escotomas, visión borrosa, acúfenos, fosfenos u otros síntomas autonómicos que podían relacionarse antes de tener el dolor de cabeza. Y bueno, como tratamiento tenemos que saber que hay un tratamiento profiláctico para no sufrir
los síntomas y un tratamiento del ataque agudo, que que va a ser el tratamiento de los fármacos abortivos, ¿no? Entonces, en el caso de la profilaxis, la vamos a realizar con propanolol, ¿no? Con un beta bloqueador y el de elección va a ser el propanolol. Y en el caso del ataque agudo, el tratamiento abortivo lo vamos a dar con paracetamol y metoclopramida y de segunda línea va a ser el ácido acetilsalicílico con el sumitriptán. Y importante también saber aquí que no se tienen que dar estos fármacos de tratamiento abortivo más de 4 veces a la semana. Y bueno, por último pasamos a la cefalea de Orton o en racimos. Esta va a ser más frecuente en varones, distinto a lo que pasa en la migraña. Recordemos que es más frecuente en mujeres jóvenes. Va a ser debida a herpes y también tiene asociación con alcohol. La clínica, aquí va a ser una cefalea unilateral como la migraña, pero aquí la diferencia es que va a ser asociada al olor periorbital o retroocular, va a ser pulsátil también como la migraña, pero estos síntomas, la severo también como la migraña, pero aquí estos síntomas ya nos hacen totalmente la diferenciación porque se va a asociar a epífora y rinorrea, ¿no? Entonces goteo por el ojo o por la nariz. Y además el dolor va a ser tan severo que lo va a despertar durante la noche y en el 50% de los casos se puede asociar a síndrome de Horner, ¿no? Entonces este síndrome de Horner, recordemos, uno de sus síntomas es tosis, ¿no? Y por lo tanto podemos relacionarlo con el mismo dolor retroocular. El diagnóstico va a ser clínico y en este caso no tenemos ningún tipo de clasificación, únicamente saber que el tratamiento es a base de sumatriptán y que la profilaxis la vamos a hacer con verapamil. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestras cefaleas. De este lado queda el apunte, nada más le borro todas las anotaciones. Y sería todo. Muchas gracias.